Bienvenidos a Red Neuronal, mi nombre es Catalin Maricruz Chan Gómez, estudio el segundo semestre de la carrera de Psicología en el Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión explicaré el capítulo 13 y 14 del libro de la metodología de la investigación por Roberto Hernández Sampieri. Comencemos. Iniciaremos con el capítulo 13, la recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. En la ruta cualitativa, el muestreo, recolección y análisis resultan actividades casi paralelas. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes, casos o unidades de muestreo. El instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo es el investigador. Lo que se examina en el enfoque cuantitativo son unidades de análisis detectadas en las unidades de muestreo. Los datos cualitativos consisten en narrativas de distintos tipos, escritas, verbales, visuales, como fotografías, pinturas e imágenes, auditivas, como sonidos y grabaciones de audio, audiovisuales, por ejemplo, los videos, artefactos, etc. También podemos hablar de las principales herramientas para apoyar la recolección de los datos cualitativos: las anotaciones y bitácora de campo, la observación, la entrevista, los grupos de enfoque, los documentos, materiales y artefactos diversos, biografías e historias de vida, teniendo en cuenta que cada una de estas herramientas cuentan con un papel muy importante en la investigación, ya que cada uno desarrolla diferente información que nos ayuda a la recolección de datos en un conjunto completo. En la observación cualitativa se requiere utilizar todos los sentidos. El propósito esencial de la observación son explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida, describir comunidades, contextos o ambientes, las actividades que se desarrollan en estos, las personas que participan en tales actividades y sus significados. También comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, eventos que suceden a través del tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas. Identificar problemas y generar hipótesis. Tenemos que destacar que los elementos potenciales a observar son el ambiente físico y social, las actividades, que serían las acciones individuales y colectivas, los artefactos que usan los participantes y funciones que cubren, hechos relevantes, eventos e historias y relatos humanos. La observación va enfocándose hasta llegar a las unidades vinculadas con el planteamiento inicial del problema. Al observar debemos tomar notas. A diferencia de la observación cuantitativa, en la inmersión inicial cualitativa regularmente no utilizamos registros estándar. Posteriormente, conforme se enfoca la observación, podemos ir creando guías más concretas. Los papeles más apropiados para el investigador en la observación cuantitativa son la participación activa y la participación completa, que cada uno de estos desarrollan diferentes aspectos. Además, para ser un buen observador cualitativo, se necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como reflexible para cambiar el centro de atención, si esto es necesario. Los periodos de la observación cualitativa son abiertos. La entrevista cualitativa es íntima, flexible y abierta. Se define como una reunión para intercambiar información entre una persona, que sería el entrevistador, y otras, que serían los entrevistados u entrevistados. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o abiertas. En las estructuradas, el entrevistador realiza su labor basándose en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. El instrumento prescribe qué temas se preguntarán y en qué orden. Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales
para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados, es decir, no todas las preguntas están predeterminadas. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo piloto, las cuales van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. Las entrevistas cualitativas se caracterizan por 1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan, incluso pueden efectuarse en varias etapas. 2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes. 3. Ser anecdóticas. 4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y dirección de la entrevista. 5. El contexto social es considerado. 6. El entrevistado se ajunta al lenguaje del entrevistado. Una primera clasificación de tipo de preguntas en una entrevista es preguntas generales para poder ejemplificar, preguntas estructurales y preguntas de contraste. Otra clasificación es la siguiente: de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación. Cada entrevista es una experiencia de diálogo única y no hay estandarización. En una entrevista cualitativa puede hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores, creencias, emociones, sentimientos, hechos históricos, historias de vida, percepciones y atribuciones, etc. En los grupos de enfoque podemos destacar que consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales que fomentan la interacción en la sesión. Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita que uno de los participantes guíe la discusión. Para organizar de manera eficiente los grupos y lograr los resultados esperados, es importante que el conductor de las sesiones esté habilitado para manejar emociones cuando surjan y obtener significados de los participantes en su propio lenguaje, además de ser capaz de alcanzar un alto nivel de profundización. El especialista debe fomentar la participación de cada persona, evitar agresiones y lograr que todos tomen su turno para expresarse. La guía de temas de los grupos de enfoque puede ser estructurada, semiestructurada o abierta. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos directos, destacando que las biografías o historias de vida son narraciones de los participantes sobre hechos del pasado y sus experiencias. En la correlación de datos cualitativos es conveniente tener varias fuentes de información y usar varios métodos. En el análisis de datos cualitativos, el proceso esencial consiste en que recibimos datos no estructurados y los estructuramos e interpretamos. Podemos hablar del proceso de análisis general de la investigación cualitativa, en donde la recolección de datos, la revisión de los datos, organización de los datos, la preparación de los datos para el análisis, la definición de la unidad de análisis, la codificación abierta y la descripción e ilustración de las categorías producidas para la codificación abierta. Esta nos lleva a dos términos, que sería la codificación axial y la codificación selectiva, uniéndose para la generalización de hipótesis, explicaciones y la teoría resultante. Y al final poder realizar la evaluación de la calidad y el rigor del estudio cualitativo. Todo esto es una documentación del proceso, que durante el análisis elaboramos una bitácora con memos que documentan el proceso. De esta forma llevamos una organización más estructurada de nuestra investigación. En el análisis cualitativo implica reflexionar constantemente sobre los datos recabados. Para efectuar un análisis cualitativo, los datos se organizan y las narraciones orales se transcriben. Al revisar el material, las unidades de análisis emergen de los datos.
Estas son segmentos de contenido textual, auditivo o visual, que se analizan para generar categorías. El investigador analiza cada unidad y extrae su significado de las unidades que surgen, las categorías, por el método de la comparación constante, que serían similitudes y diferencias entre las unidades de significado. Así se efectúa la codificación abierta o en un primer plano. Además, las categorías son conceptualizaciones analíticas desarrolladas por el investigador para organizar los resultados o descubrimientos relacionados con un fenómeno o experiencia humana que está bajo investigación. A las categorías que emergen se les asignan códigos que las identifican. Aquí podemos hablar de la codificación, que es un segundo plano, axial y selectiva, que consiste esencialmente en agrupar categorías en temas más generales e identificar las categorías centrales del fenómeno. Posteriormente se conectan dichas categorías y temas. Así, las categorías y temas son relacionados para obtener clasificaciones, hipótesis, modelos, teorías y una narrativa general. Existen diversas técnicas para generar categorías cuando nos cuesta trabajo hacerlo. Para realizar el análisis de los datos cualitativos, el investigador puede auxiliarse del programa de cómputo, principalmente Atlas y Decision Explorer. En el centro de recursos podrás acceder a los vínculos para descargar las versiones de prueba en software. En la investigación cualitativa han surgido criterios para intentar establecer un paralelo, como la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, dependencia, credibilidad, transferencia y conformación, así como fundamentación, aproximación, representatividad de voces y capacidad de otorgar significados. La elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. Aquí ya nos sumergimos en el capítulo 14, en donde los seres humanos utilizamos narrativas para expresar nuestras emociones, sentimientos y deseos. Las narrativas diversas, escritas, verbales, no verbales, hasta artísticas, usando diversos medios, desde papel y lápiz hasta páginas en las redes sociales de Internet. Ellas representan nuestras identidades personales y nos ayudan a organizar las experiencias. Los diseños cualitativos pretenden capturar tales narrativas y los significados, experiencias y sentimientos que subyacen de ellas, según Roberto Hernández Sampieri. En la ruta cualitativa, el diseño se refiere al abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación. En la literatura podemos encontrar varias clasificaciones de los diseños cualitativos. A lo largo del capítulo se presentó la más común y realmente no existen fronteras entre los distintos diseños cualitativos, ya que comparten diversas similitudes. Además que en la ruta cualitativa el diseño, al igual que la muestra de recolección de los datos y el análisis, surge desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial, y el trabajo de campo, desde luego, va sufriendo modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés, una especie de lente para abordar el planteamiento. Pudiendo mencionar los principales tipos de diseños cualitativos. Como número 1 tenemos la teoría fundamentada, que su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos de la investigación, más que de los datos de estudios previos. El procedimiento regular del análisis de teoría fundamentada es codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y generación de la teoría, en donde dentro de esta teoría fundamentada está el sistemático y el emergente. Como número 2 tenemos el diseños etnográficos. Pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Existen varias clasificaciones de los diseños etnográficos. La principal es realistas, críticos, clásicos, micrográficos y estudios de caso.
En los diseños etnográficos, el investigador por lo general es completamente un observador participante. Estos abordajes investigan colectivamente que comparten una cultura. El investigador selecciona un lugar, detecta a los participantes y por último recolecta y analiza los datos. Después tenemos los diseños narrativos, en donde el investigador recaba datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. Le incumbe la asociación de eventos. Los diseños narrativos puede referirse a 1. Toda la historia de vida de un individuo o grupo. 2. Un pasaje o época de dicha historia de vida. 3. Uno o varios episodios de diferentes participantes. Se dividen en A. De tópicos, que son los enfocados en una temática o sucesos fenómenos. 2. Los biográficos, de una persona, grupo o comunidad, sin incluir la narración de los participantes en vivo, ya sea porque fallecieron, porque no recuerdan a causa de su edad o enfermedad, o son inaccesibles. Y 3. Los autobiográficos, que de una persona, grupo o comunidad, incluyendo testimonios orales en vivo de los actores participantes. Existen dos esquemas principales para que el investigador narre una historia. A. La estructura problemática-solución y B. La estructura tridimensional. De esto podríamos hablar sobre los diseños narrativos, en donde se sumerge el observador. También tenemos los diseños fenomenológicos, que tienen como propósito principal explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común y diferentes de tales vivencias. El fenómeno identifica desde el planteamiento y puede ser tan variado como la amplia experiencia humana. Una enfermedad, un proceso, una catástrofe, la exposición de un programa de televisión, una situación cotidiana, etc. En ocasiones, el objetivo es descubrir el significado de un fenómeno para varias personas. Y tenemos los diseños de investigación-acción, que su finalidad es resolver problemáticas y mejorar prácticas concretas. Se centran en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. 3 perspectivas destacan la investigación-acción: la visión técnico-científica, la visión deliberativa y la visión emancipadora. Podemos encontrar en la literatura dos diseños fundamentales de la investigación-acción: práctico y participativo. El diseño participativo implica que las personas interesadas en resolver la problemática ayudan a desarrollar todo el proceso de la investigación, de la idea y de la presentación de resultados. Las etapas o ciclos para efectuar una investigación-acción son: detectar el problema de investigación, formular un plano o programa que resuelva la problemática o introducir el cambio, implementar el plan y evaluar resultados, además de generar realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión-acción. Esto es todo por mi parte, muchas gracias. Espero que lo que se ha comentado en este video sea de utilidad para podernos sumergir un poco más en la investigación cualitativa referente al capítulo 13 y 14 del libro de Metodología de la Investigación por Roberto Hernández Sampieri. Nos veremos en una próxima.